Esto es Explorando la Experiencia Humana, un espacio donde te comparto mi metodología enfocada al crecimiento personal a través del autoconocimiento y donde hablamos de las 6 dimensiones en las cuales baso mi trabajo: espiritual, corporal, mental, relacional, social y profesional. Lo que busco es explorar los diferentes roles y facetas que experimentamos en cada una de ellas, profundizar en experiencias vividas, herramientas obtenidas y compartirlo para juntos robustecer nuestro panorama de vida, logrando tener una experiencia humana más plena y llena de bienestar. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de Explorando la Experiencia Humana, en donde lo que tratamos de hacer es entender la experiencia desde otra perspectiva, desde otros ojos, para poder hacernos de estos puntos de vista con los cuales podamos ampliar nuestro panorama y tener menos puntos ciegos en la vida. Como saben, uso la metodología de Pioneers, que viene dividiendo todo en diferentes áreas de valor. Y hoy la que vamos a platicar es el área de valor profesional, y más bien una parte ocupacional, de cómo llegamos a emprender, cómo llegamos a crear negocios, cómo llegamos a invertir, pero más que eso, a contribuir a la vida de las personas para que ellos también puedan crecer y ser todo lo que pueden llegar a ser. Hoy es un gusto, tengo a Karedy Pérez Gómez. Bienvenida, Karedy. Es coach de empleabilidad, escalabilidad y negocios. Correcto. Entonces, sé que eso es algo que acabas de empezar a hacer ahorita, pero todo es un camino. Y la verdad es que me gusta mucho porque empleabilidad, escalabilidad y negocios como que suena súper completo, ¿verdad? Estás hablando primero de empleabilidad de la cultura, después del crecimiento y la evolución de la empresa y al final pues los negocios, ¿verdad? Como que me gusta ese orden, que pones primero a la persona, después un crecimiento y después al negocio como tal, aunque todos están entrelazados. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Y me gustaría preguntarte, Karedy, ahorita nomás así como que para iniciar, que te puedas introducir un poco. Claro. Y que nos platiques un poco de tu historia, porque sé que todo gran emprendimiento tiene una historia de origen y me gustaría escuchar la tuya. Híjole, pues gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues yo creo que pues, sí me tengo que remontar unos poquitos años atrás, como a mis 7 años, Okay. o sea, ayer pues. Y yo creo que sí tenía como 7, 8 años y fui parte del primer emprendimiento familiar, justo con mi papá y con mi mamá. En ese momento ellos ya estaban viviendo aquí en Saltillo, por eso que te digo que cada que llego acá me siento en casa de nuevo, de verdad. El norte siempre me cae muy bien, me siento en casa, es una energía como muy provocadora, muy que te hace aventarte hacia adelante. Y yo creo que esa energía provocadora es la que hizo en ese momento, cuando yo tenía 7 años, que mi papá y mi mamá tomaran la decisión de que mi papá dejara su trabajo. Él trabajaba en la Secretaría de Pesca, tenía su paga semanal de coordinador de salario mínimo más 2 pesos, ¿sale? Okay. Y mi hermano, tengo un hermano que tiene 4 años menos que yo. Entonces imagínate en ese momento, yo de 7, mi hermano lo que sea hacia abajo, y mi papá toma la decisión de dejar su trabajo. Un día jueves renuncia y el día sábado toma la decisión de estar vendiendo yogurt tal cual en un mercado sobre ruedas. 2 días después. ¿What? Así. ¿Por qué yogur? Perdón. Porque no hay razón. Ok, gracias. No hay razón. Era como que él hacía yogur y tenía una receta especial de la abuela. O sea, a ver, no, y ese es el tema de emprender. Okay, sí, o sea, sí. porque mi papá, y creo que es parte de lo que aprendí y lo verás más adelante, es que tienes que tener una razón clara de por qué quieres emprender. Para mi papá y mi mamá, la razón éramos nosotros. O sea, lo que mi papá reflexionaba en ese momento era: con ese trabajo de salario mínimo, estando aquí, nunca le voy a poder dar a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, la educación y lo que quiero que tengan. Nunca lo voy a lograr. Entonces toma esta decisión que me parece ultra valiente y ultra loca, de dejar su trabajo, de no tener un solo ahorro, Alex, porque no es como, hoy digo, tengo ahorros y tal vez puedo tomar ciertas decisiones, pero en ese momento no había nada. Nosotros estábamos en la escuela y ellos se avientan a hacer esto y ponen un negocio de yogurt en un mercado sobre ruedas, se ponen a vender yogurt y, por supuesto, un yogur muy malo porque no sabían hacerlo bien y no venden nada, por supuesto, ¿no? Entonces ahí empieza este journey familiar, ¿no? De decir, ¿cómo haces que algo que piensas que debe de funcionar porque no hay vuelta atrás, o sea, esa visión que tuvieron mis papás de lo tenemos que construir, lo tenemos que echar a andar, se va haciendo en los años, ¿no? Y salen de ahí muchas cualidades que yo hoy veo que tienen que tener los emprendedores si quieren tener éxito, ¿no? O sea, esa necesidad de hacer las cosas que no te gustan hacer. O sea, mi papá
para poder hacer que la gente viera ahí el negocio, pues tenía que gritar como Tarzán. O sea, mi papá su negocio se llama Yogur Tarzán, y quienes conozcan Saltillo, ¿no? Ese es famoso, el yogur Tarzán. Mi papá grita como Tarzán y el yogur es delicioso hoy en día, ¿no? Pero ese fue mi primer origen de emprendimiento. Yo trabajé desde los 7 años hasta los 14 años en el negocio familiar. Todos los domingos de mi vida trabajé picando fruta. Soy una master chef picando fruta, lo que me pongas, soy buenísima, porque desde niña pues yo picaba manzana, papaya y plátano. ¿Qué le podemos servir? Entonces, en esa experiencia, ¿no? Creo que de forma pues muy humilde, en el sentido de que no, como niña, no había ninguna idea ahí de qué estoy haciendo, estoy siendo emprendedora. No, o sea, lo vives como hay que trabajar siempre. O sea, mi papá decía, llueve, truene o relampaguee, necesitas trabajar, necesitas tener esa visión de lo que quieres construir. Se paraba, ¿no? en una cuadra adelante y él decía, un día la gente se va a formar hasta acá. Y no había nadie en el puesto, ¿no? Entonces, digo, qué importante todas esas cosas que yo las viví desde muy niña. Pues ese es mi origen de emprendedora. O sea, mi origen de emprendedora es emprendiendo de la mano y de la visión de mis padres, ¿no? Y de su amor y de ese porqué profundo que creo que tienen que tener todos los emprendimientos, que tienen que estar basados justo en el corazón, de verdad. Si no está anclado ahí, no va a funcionar. No va a funcionar, porque las presiones de emprender, a lo que te enfrentas después más adelante, son muy fuertes, y es cuando pues, los emprendimientos terminan, tú lo sabes. O sea, es altísimo el número de emprendimientos que no funcionan, y son pocos los que se convierten en una historia de éxito y trascienden, ¿no? Y hoy el yogur Tarzán sigue existiendo y está ahí, y muy rico. Me encanta, la verdad, es lo que, o sea, cosas que mencionaste, y sé que aquí apenas vamos empezando, ¿verdad? De 7 a 14, ¿verdad? Me gustó mucho porque lo que mencionas es eso, lo de la visión. Y esa visión y ese por qué, güey, para qué detrás. O sea, mis hijos, ¿verdad? O sea, lo estoy haciendo así, y tener la convicción de irte a hacer algo que no sabes, ¿verdad? Porque me dices, oye, pues fueron entendiendo al principio de la mano el yogurt, y lo fueron mejorando entre todos como proyecto Journey de familia. Y esos emprendimientos, me gusta lo que dices, porque a veces creemos que la vida de emprendedor es bien glamorosa, y es bien difícil. Y eso que tú viste de 7 a 14 años, me imagino que te reveló lo difícil que es emprender, ¿verdad? Y digo, yo sé que después quiero entender cómo estudiaste o qué fue lo que siguió después de los 14 años, pero ¿ahí en algún momento tú decías, qué padre empezar un negocio? ¿O para ti era, hombre, mi papá me está haciendo trabajar aquí? Era terrible, güey. A mí me daba pena. A mí me daba pena. O sea, porque, a ver, o sea, sí les empieza a ir muy bien a mis papás, ¿no? Entonces, de no tener nada durante el primer año, yo creo, nunca lo he preguntado, pero seguramente el primer año fue muy complejo. Debían mensualidades en el colegio, ¿no? O sea, la verdad, la directora, Ana, del colegio, Liceo Freinet, muy linda, ¿no? Les perdonó ahí las mensualidades hasta que tuvieron el dinero para hacerlo, y va en su rachita y les empieza a ir bien, y entonces empieza a haber dinero, y empieza a haber coche, y empieza a haber casa, y empieza a haber todo, ¿no? Empieza a haber fila. Y empieza a haber fila. Ándale, no, pero Alex, güey, no una fila, 2 filas. O sea, esa visión que mi papá dijo, un día se van a formar hasta acá, no se formaron hasta acá, se formaron hasta acá, pero de los 2 lados. O sea, el negocio tuvo que tener 2 formas de servir para los 2 lados, porque la gente se formaba de los 2 lados. Entonces, sí se puede, pero no es glamuroso. O sea, yo en ese momento, pues, todos en la escuela, no tenían que trabajar los domingos. O sea, de niños, todos los niños, sus domingos son de ir a hacer cosas de niños, ¿no? Yo no, o sea, yo odiaba ir a trabajar, es la verdad, y me daba mucha pena, porque yo tenía que estar en el mercado público, ¿no? Con mi mandil, tenía que estar picando la fruta. O sea, para mí nunca fue como una experiencia la de estar ahí, nunca la viví como, wow, estoy emprendiendo, qué hermoso, no, era una friega, ¿no? O sea, tenía que bajar el puesto y ponerlo y bajar la hielera. Era un trabajo muy físico. Y de hecho, por eso respeto tanto toda esta cultura que tenemos en México del trabajo fuerte, ¿no? Okay. Que hacen todos los mexicanos, que se levantan a las 2, 3 de la mañana, cargan el camión, ponen el puesto, van a la central de abastos. Los mercados populares se ponen a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? O sea, hay mucho trabajo detrás de eso. Claro. Y yo creo que eso sí fue mi motor, y sigue siendo mi motor, para saber que hay otras formas de emprender. O sea, sí me marcó, porque dije, debe de haber formas distintas. O sea, ese trabajo físico que es difícil, debe de haber otra forma de emprender
que no le resta dificultad en Claro, ese pero es diferente. sentido, pero es diferente, ¿no? O sea, creo que esa friega que se llevaron mis papás y que nosotros también nos llevaron, pues sí te deja muchos aprendizajes en términos de la disciplina, ¿no? O sea, a veces éramos los únicos que estábamos en el mercado, ¿eh? O sea, tú sabes los climas acá en el norte, Claro, ¿no? O claro. sea, de repente que 8 grados bajo cero y éramos el único puesto ahí puesto, ¿no? Y no había nadie más. Y entonces ahí sí aprendía, o sea, eso sí no lo vivía como decía, wow, o sea, hay que hacer las cosas, o sea, cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas, hay que aparecerse, llueve, truene o relampaguee, te presentas. Entonces son esos aprendizajes que van inherentes a la experiencia, ¿no? Y que no te das cuenta que en ese momento los vives. Y yo creo que eso sí es muy remarcable, ¿no? De las cosas que de pronto no sabes que estás aprendiendo, pero que en mi caso, pues me sellaron completamente, ¿no? Qué gran escuela, porque nieve, truene, relampagueo, llueva, lo que sea, que tú estés diciendo, sabes que aquí voy a estar. Siento que eso fue lo que hizo la fila, ¿no? Esa constancia de que la gente dijo, me levante de buenas o de malas. Ahí están. Yogur Tarzán va a estar gritándome ahí, me va a estar llamando a su puesto, ¿verdad? Sí, Entonces, o sea, sí, siento sí. qué gran ejemplo, porque a veces, otra vez, lo comparamos con la vida glamurosa. Y no es glamurosa y, ay, hoy no. No, no, no. Y no, espérame, la constancia, o sea, esa disciplina que mencionaste, que te la inculquen ahí. Otra vez, tú no sabes, porque para ti es, o sea, porque no quiero estar aquí, pero Ajá. me hace sentido, porque después esa disciplina la puedes cambiar a cosas que no son laboriosas físicamente, son laboriosas emocional, psicológicamente, Claro. y las puedes enfrentar y sobrepasar, porque pues sabes de qué es, oye, no importa, va a haber días buenos, días malos, pero aquí tengo que estar. Y que creo que sí se traslada ahora a mi práctica, ¿no? O sea, para mí es muy, muy sencillo cuando algún cliente quiere trabajar conmigo, le digo, oye, mi agenda está abierta, dime qué día te funciona mejor, de lunes a viernes o sábados y domingos. ¿Cómo? ¿Sábados y domingos? Y yo, sí. ¿Qué tiene? O sea, Sí. ¿qué tiene de raro? O sea, nosotros somos los que le ponemos una etiqueta y no queremos tocar esos días, pero para mí es un placer y un privilegio poder trabajar sábados y domingos en el crecimiento de alguien más que al mismo tiempo es mi crecimiento, ¿no? Todos mis clientes son un espejo humano de lo que soy, de lo que alcanzo a reflejar y de lo que esa persona quiere, ¿no? Entonces, digo, mi agenda, tú no le pongas etiquetas. ¿Quieres trabajar el domingo trabajamos, el sábado, no tengo ningún problema. Por eso me gustó el orden que pusiste. Coaching de empleabilidad es primero, porque esta persona puede estar pasando, ahorita me vas a platicar, pero me imagino, o sea, otra vez, tal vez por la escalabilidad, pues oye, no está abierto el negocio, los negocios, o el negocio, pues espérame, pero la empleabilidad es lo que veo que como que, oye, tengo que estar abierto para ti el sábado y el domingo por si tú es el día que se te acomoda y si llegamos al propósito. Claro, Lo quieres hacer con un tema de propósito. exactamente. Entonces, a ver, 7 a 14, ¿qué pasa después? Ya le empieza a ir a tu papá, ya lo conocen, Yogur Tarzán se hace un éxito. Sí. ¿Y qué sigue de ahí? O sea, tú querías estudiar, o sea, la prepa, ¿qué querías hacer? ¿Cómo te fue creciendo? ¿A dónde te fue llevando la vida? Pues mira, luego de ahí, todavía en Saltillo, mis papás toman la decisión de que nos vayamos a vivir a Querétaro. Ok. Entonces nos vamos a vivir allá. Allá hago la universidad, estudio en el TEC de Monterrey Comunicación. ¿Ok? Y luego de ahí entro a corporativo, o sea, entro a mi primer trabajo corporativo en una empresa aeronáutica en Querétaro, ¿Ok? en el área de recursos humanos, comunicación. O sea, y de comunicación dentro de recursos humanos, easy. Y de ahí empiezo a escalar muy rápido. La verdad es que fui una persona que aprendió muy rápido lo que tenía que aprender en el puesto y a los 6 meses me movían a otro puesto, ¿no? Y a los 6 meses otro puesto. O sea, mi primer trabajo cada 6, 8 meses tenía una promoción, lo cual me parecía espectacular. Sí. Entonces dije, oye, qué fascinante es el mundo de corporativo. O sea, es muy fácil crecer. Esa fue mi conclusión, ¿no? O sea, es como tienes que entender este conglomerado que es una organización, ¿no? O sea, como entiendes tu rol, entiendes tu impacto y lo que haces es empezar a mover y a transformar la organización. Eso es lo que hace recursos humanos detrás, ¿no? O sea, te genera estos procesos que impulsan a la organización a generar un cambio. Entonces esa fue como mi escuela base, ¿no? Recursos humanos. De ahí empiezo a trabajar en Mars, Pedigree Whiskas M&M's, esta Ok. compañía que tiene su corporativo en Querétaro. Y ahí también empiezo a crecer súper rápido, también en recursos humanos.
Me voy a otra compañía farmacéutica en Ciudad de México, o sea, todos son crecimientos. Esta última ya como en una posición más senior en recursos humanos, fomentando esta transformación de las organizaciones, transformación de la gente, o sea, como siempre, hasta ahí mi tema es si tú impulsas a la persona, si tú impulsas la persona, el líder impulsa al equipo, el equipo transforma la organización. Es así de sencillo. Y si tienes un equipo de recursos humanos que está empujando eso, puedes tener una gran empresa. Ese es el lado de recursos humanos que yo ejerzo y que yo impulso. Nunca he llevado la nómina, no sé hacer eso y eso me aburre. Eso no me gusta, pero está la bien. otra parte está genial. Para lo que eres buena, o sea, la verdad, eso es lo que pasa. Muchas veces creo que nos dicen, fortalece tus debilidades. Y la verdad es que lo entiendo. Pero yo sí soy de que, oye, tu talento es tuyo. O sea, claro, fortalécelo, hazlo y hazte una pieza indispensable, única. Y siento que fue lo que hiciste. O sea, fue totalmente. mejorando, fuiste entendiendo todo. ¿A qué le debes o a qué le asignas ese crecimiento? ¿A un trabajo hasta los domingos? ¿O a un poder aprender? ¿O a un...? A un poder aprender. A un poder aprender, y creo que siempre me pegué de la estrategia. O sea, por ejemplo, en Mars, me pegué mucho del director de ventas en ese momento, Miguel Ángel Calvo, que fue un maestro, es un maestro muy importante para mí. Y él era el director de ventas en ese momento. Y hicimos ahí un equipo que era como cómo ganar el punto de venta, y ese equipo presentaba a los dueños de Mars. O sea, a mí me tocó presentar, porque ya ves que es una empresa familiar. Entonces siempre yo estaba pegada de la estrategia del negocio. O sea, siempre mi tema era cómo hacemos que el negocio crezca. Entonces estratégicamente mi pensamiento siempre estaba ahí, y yo apoyaba desde recursos humanos, pero siempre terminaba yo en los proyectos de estrategia, en los equipos de estrategia de todas las empresas, siempre terminaba ahí, presentando al director general, a los dueños, siempre terminaba ahí. Entonces yo creo que parte de mi crecimiento tuvo que ver con esa agilidad estratégica, sí, por supuesto, de aprender, pero de siempre pegarme a lo que genera más valor, que está pegado a la estrategia necesariamente, ¿no? Entonces, por ahí fue ese caminito. Qué interesante, porque, digo, de los corporativos que yo he visto, analizado, con los que he estado, a veces recursos humanos no es tan proactivo. Claro. O sea, es como que más de, oye, contrátame a alguien o organiza el evento, pero no los veo tan engranados, y lo que estoy entendiendo y leyendo es que tú eras como el resistor o sea, realmente ejercías el recurso humano de una manera muy particular. Muy estratégica. O sea, si lo haces así, eres una bomba. Te conviertes en un arma secreta, de verdad. Y que lo viví después, ¿no? O sea, después, cuando brinqué de esta farmacéutica, que fue MSD, Merck Sharp & Dohme, tuve mi primer trabajo en una empresa que en ese momento facturaba como 200 millones de pesos, que vende atún, es el atún marina azul, que fue el primer atún en sobrecito. Sí, sí. Bueno, ellos en ese momento tenían su primer fondo de inversión, ¿sale? O sea, llegaba el primer fondo de inversión con esos emprendedores, dos emprendedores a quienes quiero muchísimo, chapanecos, ¿no? Que también tienen su historia de emprendimiento que es fenomenal, y también en esta conexión de por qué hacemos lo que hacemos, pues por dar trabajos, por generar desarrollo. O sea, su corazón está metido en ello, y eso me conectó, ¿no?, con ellos, de verdad, porque por eso los elegí para trabajar con ellos. Y en esa empresa soy la primera directora que se contrata, porque pues era una startup, endeavor, entrepreneurship, ¿no? Y mi primer posición era ser directora de recursos humanos, pero no había estrategia. Entonces, ¿fue la primera directora que contrataron en la empresa? Ajá, yo fui. Sí, sí. Entonces, el fondo de inversión dice, tienes que hacer o sea, te vamos a meter dinero, vamos a comprar la mitad de tu compañía, pero tienes que reestructurarla, tienes que escalarla. Y ahí es donde empiezo a pensar de forma diferente. Entonces, ahí me dan la posición como directora de recursos humanos, pero yo me invento, que también me invento el nombre, pero no la ejecución, me invento el ser la directora de estrategia. Entonces, lo primero que hago cuando llego a Procesa es hacer la estrategia de la compañía. Entonces, digo, es parte de mi metodología, ¿no? Hoy, ¿no? Que primero hago un OMEM, que un OMEM son objetivos, metas, estrategias y métricos. Okay. En una sola hoja, es una metodología que Mars tenía en su momento y que se trajo de Procter, o sea, es una metodología así, ¿no? Uh-huh. Entonces,
un poco que forzo a la compañía a que tenga una estrategia, decir, oye, ¿a dónde vamos? Financieramente, ¿cuál es la meta? ¿Cuáles son las estrategias financieras, las comerciales, las de I+D, las de planta, las de cadena de suministro? Ya que tenemos ese mapa, que soy la facilitadora de ese mapa, entonces ahora sí digo, vamos a construirlos. Y desde recursos humanos, ¿cómo? Pues desde no solo las personas, sino los procesos, los sistemas. O sea, estas tres cosas desde recursos humanos, de forma muy ingenieril, eso es lo que hacen, van dándole esa forma a la escalabilidad de las organizaciones, ¿no? Me impresiona porque, ¿sabes? Lo que estoy viendo es, tienes la mente de un ingeniero, Sí. pero estudiaste comunicación. O sea, a lo que voy es, por eso siento que ese catalizador que eres tú, jaló también porque te fuiste a recursos humanos, pero teniendo una habilidad en otras cosas, ¿verdad? No en la parte nomás humana, porque me imagino y la tienes y la siento. Pero el poder verlo más estratégico, el ver el recurso humano como quién es el perfil indicado para que esté aquí o allá o cómo manejarlo, siento que eso cambia mucho porque no se escucha. Y el que te hayan hecho a ti, y eso, bravo al fondo, que no haya sido que compró, porque qué tan importante, me voy a ir en un tangente rápido. ¿Cuál es el primer director o área que tú pondrías en una empresa? ¿Es recursos humanos? Porque normalmente... It should be. Por eso, it should be, pero ¿qué es normalmente? ¿Comercial Claro, claro. operación? Entonces, esta empresa llegó y dijo recursos humanos. Y el tema es eso, o sea, el tema es la gente. O sea, la estrategia y luego viene la gente. Correcto. Okay. Primero dices, ¿cuál es la estrategia? ¿A dónde quiero lograr? Y luego viene la gente que lo va a hacer. No al revés. Pero eso es fácil cuando ya tienes una empresa armada. Porque tú, o sea, empiezas como emprendedor. Ajá. Y tienes una, o sea, empezaron vendiendo atún. Oye, ¿qué es lo que primero que necesitas? Pues que se venda el producto. O sea, es bien difícil, ¿verdad? O sea, ¿cuándo sabes cuándo es ese momento de decir, ahora sí, todo la galleta a estrategia o recursos humanos? Pues te diría que en este caso de Procesa, creo que es ese tema de escalabilidad. O sea, cuando el fondo dice, yo pongo dinero, no es para que sigas aquí, o sea, es para que escales los siguientes 2, 3 peldaños en términos de ventas, en términos de EBITDA, en términos de organización. O sea, estoy metiendo dinero para que te conviertas en otra empresa y es muy claro que el equipo que tienes hasta ahora no necesariamente es el mismo. O sea, yo creo que yo en cuestión de 2 años cambié el 98% de las personas que estaban. Y 98 porque tengo muy claro las 2 personas que hay. De hecho, ya es 99, ya solo hay una persona que está ahí desde que yo entré, porque la empresa evoluciona y no necesariamente las personas que te ayudaron a construir no evolucionan a veces a la misma rapidez con la que necesita la evolución del negocio, ¿no? Entonces, por eso luego se vuelve complejo. ¿Y esas personas las suele sacar porque ya no son aptas o es la gente que dice ya no estoy yo para este acelere? Nomás, o sea, como duda. Pasa de las dos. Es 50-50 a veces. O sea, a veces que la gente dice, oye, ya, o sea, como que este nuevo nivel, este ritmo, ya no me horma, pues, y solitos te dicen gracias y empiezan a buscar trabajo. Por eso es todo un nicho de negocio el ayudar a la gente a conseguir trabajo, porque la ayudas, ¿no?, a conseguir ese trabajo que están pensando, que están soñando y que tiene que ver con sus habilidades. Entonces hay personas que solitas te dicen, oye, ya esto no me gustó, ya tengo otro trabajo, y hay otras que se esperan hasta el final, ¿no?, y que dicen, no me gusta, pero voy a esperar a que me liquiden y aquí me quedo hasta que me liquiden, ¿no? Y hay otras pues que no tienen ese awareness, ¿no?, pero pues al final le dices, oye, tu posición ahora se va a transformar ya no va a llevar esta cuenta, sino ahora necesitamos que lleve esto, ¿no? Y pues el perfil no se adapta necesariamente a eso y pues tienes que tomar una decisión, ¿no? En todos los casos siempre es difícil, pero... Sí, pero lo haces con humanidad y lo puedes hacer y lo platicas y es siempre abierto. Y eso siempre es lo que como que me hace sentido. Y esa parte, o sea, otra vez, siento que recursos humanos a veces la gente o las empresas o los empresarios o empresarias no le dan el peso que le deberían de dar. O sea, siento que es como que el tío buena onda. ¿Me explico? No es, o sea, no es, o sea, sí, es el que, que venga, que todos estén bien. Y la comida de integración del año. Que hagan los cursos y que haga esto y que la posada, pero siento que no le dan ese punto y de hecho aquí hay un libro de hecho que se llama Who Not How, que si no lo he leído te lo recomiendo, es de Ben Hardy y de Dan Sullivan y ellos hablan de eso, de cómo tienes que escoger a la persona indicada para el qué que quiere tu empresa. Porque es el por qué, el cómo y el qué, ¿verdad? Y después el qué es el quién.
Entonces, Correcto. eso, o sea, esa habilidad estratégica de decir, esta persona aquí y allá va a hacer cambio. O sea, va a realmente revolucionar a llegar al siguiente peldaño, como dices. Y yo creo que algo que sí de pronto nos falta como gremio de recursos humanos es entender profundamente la estrategia del negocio. O sea, a ver, yo en la empresa donde estaba en la aeronáutica, yo llevaba la iniciativa de Six Sigma. Era mía, o sea, yo me certifiqué como Green Belt, como Black Belt. Yo llevaba los proyectos de los ingenieros, que había como 50 ingenieros que también estaban en ese proyecto. Hicimos proyectos de mucha reducción, de muchos ahorros. Pero, o sea, mi mente se transformó, o sea, por eso tengo esos rasgos ingenieriles, pues porque tengo formación como Six Sigma, como Lean Sigma, en teoría de restricciones, en supply chain, o sea, por supuesto que no soy solo recursos humanos, o sea, me dediqué a entender profundamente cómo se construyen las organizaciones, cómo funcionan, cómo es su estrategia. He estado en todas las áreas, o sea, Procesa esa del atún, sí entré en recursos humanos y fui su primera directora y a partir de ahí me tocó construir los procesos, porque un poco lo que me pasó en Procesa es que llegué como directora de recursos humanos, hice todo lo que yo sabía hacer de recursos humanos, las cosas normales de evaluación de desempeño, identificación de talento, hacer todo eso y en un año yo dije, bueno, ¿y ya? ¿Y qué más hago? O sea, ya terminé, ¿no? Entonces dije, no, es que hay un límite desde donde recursos humanos puede transformar a la organización y ya llegué a ese límite, no puedo seguirla transformando. Lo siguiente es transformarlo a través de procesos de ingeniería, de procesos como que el SNOP, el Sales and Operation Process, ¿no? Te avientas un proceso que parte, más bien, hila a toda la organización, ¿no? Desde cómo planeas la venta, qué es lo que vas a producir en la planta, corres tu forecast de compra, de producción, te vas hasta los inventarios, la distribución y la parte financiera. Todo eso lo haces todos los meses, pues tienes un ejercicio delicioso de cómo va la organización completa. Y ese fue el primer proceso que yo hice en Procesa, ¿no? Y de ahí me empecé a meter y yo lo llevaba. O sea, yo lo creé, yo llevaba ese proceso y luego empecé a llevar logística. Yo lideraba logística, me robaron un camión, entonces ahí aprendí muchísimo. O sea, me fueron pasando como muchas cosas de lo que hablábamos, de que echando a perder se aprende. Le debo mucho a Procesa, porque Procesa me dio la oportunidad de, a pesar de que yo venía de recursos humanos y de estrategia, ¿no? Porque sí llevé el tema de la estrategia de la compañía un buen rato, pues de meterme a temas como S&OP, después a logística, después me metí un poquito incluso hasta innovación y desarrollo. El producto que ves de Marina Azul, tomate deshidratado. Ándale. Ande. Yo dije, creatividad, innovación, R&D. Qué rico sería, sí. Qué rico sería eso. Y luego durante mucho tiempo yo dije, híjole, ojalá no le haya costado mucho esto a la compañía, ¿no? Y no, ya en el tiempo le encantó a la gente, pero pues ese salió de mi pasada por esa área. Yo también llevé innovación y al final llevé comercial, o sea, también el área comercial me tocó llevarla, todo, o sea, todo, hoy estoy llevando las plantas. No, entonces, todo. Entonces estudiaste la carrera correcta, porque era comunicación, no de recursos humanos, no de comercial, no de operaciones, no de logística, era comunicación en general, de comunicar a la gente cómo íbamos a hacer que la empresa escalara. Pues mira. O sea, me hace sentido, no, porque o sea, lo que me estás diciendo no es alguien que dice, yo quiero estudiar recursos humanos porque me encanta esa área, porque nos quedamos estancados. O sea, lo que estoy viendo que nos pasa a todos es como que yo estudié esto, entonces este es mi departamento. Yo ya me etiqueté de vendedor, comercial, director, lo que guste, o sea, vas llegando. Pero lo que me estoy dando cuenta es que eres como una navajita Swiss Army, ¿verdad? Entre más multidisciplinaria puedes ser, más le puedes aportar a la empresa y también más aventuras dentro de la empresa puedes tener, porque no te quedas en un departamento que siento que la gran mayoría del porcentaje de la población que trabaja y entra en un corporativo como que se queda en ese departamento. Ya como directores a veces sí cambia un poquito, pero si no, la gente se puede pasar toda su vida en un departamento haciendo lo mismo, la misma repetición. Y sabes que creo que es ego, Alex. O sea, creo que es un tema de ego el que te hace que te quedes en una sola área. Porque cambiarte de área tiene una característica bien importante. Decir no sé, ¿sabes? O sea, si yo soy hoy directora de recursos humanos, yo te digo, pregúntame. Sí, claro. Tengo 20 años de experiencia. ¿Qué crees que no sepa yo en este momento? Tengo mi ego, tengo mi arrogancia, y en ello me siento fuerte, ¿no? Y entonces yo digo, de aquí la vicepresidencia y de aquí el mundo, ¿no? Pero no me salgo de esto porque esto me da seguridad.
En el momento que te cambias y dices, bueno, ahora, como ahorita, mi reto de ahorita son las plantas que están en Tapachula, Chiapas. Cuando vi el reto, ¿no? de estar al frente de una planta, de tener un equipo y de ver ahora temas de productividad, de rendimientos, de pescado, de tanta gente, son 1,200 personas, 2 turnos. O sea, la primera impresión fue, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, porque tienes que entrar ahí diciendo, no sé. O sea, ese es el paso 1. Cuando te cambia de área, tienes que quitarte la máscara de este fregón que eres en la profesión que ya te hiciste y en el nombre que ya te creaste, y tienes que estar dispuesto a entrar en la siguiente profesión diciendo, no sé nada. Con esta humildad, espero que el equipo me reciba. Y desde aquí, ¿qué hacemos? Y fue mi primera plática con el equipo. Dije, a ver, o sea, yo no soy su jefe aquí, o sea, ya saben que no sé nada, ¿sabe? O sea, ¿quiénes saben aquí más de la planta? Ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la armamos? ¿Y cómo llevamos a la planta los resultados donde debería de estar? Porque no iba bien, por supuesto, ¿no? Y fue una curva de aprendizaje ¡fum! Rapidísimo. Y el equipo remontó y el equipo está haciendo cosas increíbles. Increíbles. Es uno de los mejores consejos que he escuchado, ¿eh? Porque es bien difícil. O sea, la gente se queda trabada. Y los digo ahorita, los volteo a ver. Saber decir que no sé, mira la aventura que te puede llevar, o sea, el conocimiento que tienes ahí, y por tu ego o por tu seguridad o por no querer aparentar vulnerable porque no sabes, te quedas en el mismo puesto donde tal vez sí aprendes un poquito de todo. Gozas más el trayecto del empleo porque Claro, claro. no te levantaste 20 años después diciendo llevo 20 años haciendo lo mismo. Y eso es lo que veo con los emprendedores y empresarios que trabajo, que es una de las cosas que más dicen, o sea, de repente hay un momento donde todos los días, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tener esa valentía de brincar y decir, ¿sabes qué? No me define este título de director, voy a hacer algo más y voy a llegar con toda la humildad de no sé, pero vengo a aprender y voy a lograrlo. Gracias, porque realmente siento que la gente, y me considero, nos quedamos trabados en ciertos puestos, en ciertas líneas, en los departamentos, administración, operación, comercial, recursos humanos, y que te saquen de ahí. Claro, te sigues o sigues aprendiendo y sigues mejorándote en ese área, pero te sesgas, o sea, te vas ahí, ¿verdad? Y el hecho que tú hayas podido como recursos humanos, ahorita que lo estoy viendo así como empresa, podido tener, porque no me ha tocado estar en una empresa donde recursos humanos levante la mano y diga, a ver, yo también tengo que ver con estrategia, porque yo la hago. yo la hago, pero yo la hago, o sea, la hago otra vez, y donde sea de decir, oye, si yo sé la estrategia, es exactamente la persona que necesitas para que esta estrategia funcione. Y eso, que los dejen meterse, porque otra vez te digo, los consideran como el tío divertido, o sea, recursos humanos, el de las fiestas, ¿verdad? Y me gusta mucho porque esta parte de multidisciplinario, de entrar a unas empresas y como dijiste de, oye, pues eché muchas cosas a perder, ¿verdad? O sea, muchos errores que hubo, te hacen poder hoy estar mucho más segura porque nadie te viene a contar. Tú puedes tener una visión completa de la empresa. Totalmente. Y eso creo que cambia. Y hay un concepto ahí que les digo a los emprendedores, todos tenemos que entender la historia que quiere contar la empresa. Puedes ser parte del proceso, puede ser el proceso o puede ser la operación. Ser parte del proceso es tareas, talacha. Ser el proceso, entiendes qué está pasando en tu división, en tu área. Ser la operación es echarte un paso para atrás, que es lo que, o sea, lo estás personificando y estás viendo toda la empresa y dices, ¿qué pasa del punto A, como dijiste, desde la venta hasta el financiero, desde que voy a invertir hasta acá? Y eso es esa visión, si la gente la entiende, cambia todo, porque entonces no te quedas en un lugar. ¿Sabes cómo hacer algo aquí? Esto hace que esto sea más sencillo y automatizas toda la operación. Y siento que tengo la piel chinita porque me encanta que lo veas, porque entonces facilita todo, porque la estrategia es la historia de la empresa. Y es que eso somos. Si nos quitamos el puesto, solo somos facilitadores. Entonces, si en lugar de llamarnos director de logística, director comercial, director de lo que tú quieras, con la etiqueta esa, que a veces pesa mucho, y solo te llamaras facilitador, en donde te pongas podrías facilitar que los equipos lograran lo que tengan que lograr. O sea, hoy de verdad, hoy estoy en la planta
y soy facilitadora de que 2 plantas productivas logren lo que tienen que lograr. Y entonces, ¿qué hago cada que voy a Tapachula, Chiapas? Me meto a la planta y me quedo 1 hora ahí en cada área, parada, observando. Y te das cuenta de cosas que ya nadie ve. Entonces, mira, ¿y dónde estará aquí el líder? Ya llevo aquí 1 hora y no lo he visto. ¿Y quién está aquí? O sea, si no está el líder, entonces ellos cómo saben lo que están haciendo. Y entonces aquí hay oportunidad. Y entonces te cambias de área y vas al siguiente día y notas otra cosa. Y eso abajo, ¿no? Platicas y trabajas con el sindicato, que es otra fuerza muy importante, con quien también, por supuesto, generas sinergia. Y luego hablas con los líderes, ¿no? Oye, a ver cómo vas. Y luego con el jefe. Pero es como por todas partes, porque la facilitación no puede ser así. Tiene que ser como así, luego le metes por diferentes lugares, pero eso solo somos facilitadores. Y de verdad, cuando nos desprendemos de ese ego, somos más ligeritos. O sea, yo soy más ligerita. Llego allá y me pongo mi playera que usan todos los colaboradores. Sé que hay playeras de gerentes, pero nunca las uso. A propósito, nunca me la pongo, ¿no? Llego, mis jeans, listo, estoy adentro. Porque a eso voy a como a fluir en el proceso, a ver qué puedo ver distinto, porque es lo único que puedo aportar. O sea, ¿qué les voy a aportar a ellos que están ahí todos los días? Solo les puedo aportar una mirada distinta de cosas que se pueden mejorar y que ellos son los que lo van a mejorar, no lo voy a mejorar yo. Esa perspectiva nueva, ¿verdad? Esa perspectiva diferente, ese punto de vista que les sabe ver. Me encanta cambiar el nombre de director a facilitador. Siento que se perdería tanto ego, o sea, lo dejaríamos ir. Tanto ego, tanta jerarquía, tanta burocracia, tanto liderazgo por mandato en vez de por crecimiento colectivo. Porque me encanta lo que dices. Si yo ya me dices, oye, tú eres el facilitador comercial o el facilitador operativo, ya no soy yo el que está dando la instrucción. Ponemos entre todos esto y yo tengo que facilitar que en todos los niveles no solo es el que está abajo de mí que él pase el mandato. O sea, tú vas y facilitas y me encanta el concepto porque se me hace tan orgánico. Y es de abajo hacia arriba. Y es de abajo no es orgánico. Y es eso, o sea, y va creciendo solo y puedes lograr que el liderazgo, en vez de que sea jerárquico, sea un liderazgo colectivo comunal de la gente. Y haces o sea, haces líderes. Haces gente que crece porque ven tu ejemplo, porque te ven ahí en la trinchera con ellos. Exactamente. En vez de con el traje, estás con tus jeans y tu camisa igual que ellos y diciendo, a ver, yo nomás voy a ver que ustedes no están viendo. Y ya, no puedes hacer mucho más. Qué interesante porque está siempre la frase de toma un pueblo, ¿verdad? Toma un pueblo criar al niño. Sí. Y muchos dicen, es que si alguien va y cría al niño y lo educa, y dicen, no. El niño se educa viendo lo que los demás están haciendo cuando no ven que lo están viendo, ¿verdad? Entonces, eso, cuando a ti te ven haciendo ese tipo de cosas, ellos se van educando y después entienden que alguien más los está viendo, pero no porque me estén supervisando, sino porque están aprendiendo tal vez de mi ejemplo. Entonces, empieza desde adentro un cambio y qué padre que tú eres el catalizador, como facilitadora. Correcto. Y entonces yo creo que las empresas cambiaría mucho su manera de ser y cómo se conlleva el director y el miedo que le pueden llegar a tener y la apertura que pueden llegar a ir a hablar con él o ella. No, sería... Pues no es como un facilitador, pues no, tengo un problema. No, es con el problema. No, ve y dile el problema porque va a facilitar su arreglo. Claro. Qué diferente, o sea, siento que la gente lo vería totalmente diferente el approach. Haría flujos diferentes de comunicación, finalmente, ¿no? O sea, sí, cuando estoy en Tapachula pasa eso y puedo ver a la gente cara a cara, ¿no? Pero mucho en las empresas hoy, pues todo es vía Zoom. Entonces, reflexiono mucho en el tema de cómo las compañías van haciendo sus culturas organizacional con los Zooms y que ves que todo el mundo tiene la cámara cerrada. Y dices, o sea, yo fuera mi empresa, fuera mío, ¿no? O sea, jamás le permitiría a nadie que tuviera su cámara cerrada. ¿Por qué no das la cara? Estamos trabajando. O sea, no, este es un trabajo en el cual hay que aparecer, tienes que dar la cara. Si se te da la facilidad de que estés de tu casa, qué bendición, qué agradecimiento que puedas trabajar así, pero ¿por qué no das la cara? Eso es parte de la cultura, ¿no? Entonces, cuando ves que todo el mundo cierra cámara, no está, no sabes si está, si no está, si te está haciendo caso, o sea, eso no fomenta, ¿no? O sea, creo que hay algunas cosas que todavía podemos hacer para seguir fomentando el trabajo remoto, que me encanta y lo amo. Yo misma trabajo de forma remota,
90% del tiempo, ¿no? Pero bajo otras bases distintas, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo como desde todos estos puntos de vista, estos flujos de comunicación en donde la gente pueda acercarse a ti, ¿no? Sin el ego de la posición, más como facilitador, no solo en el uno a uno que estábamos hablando, sino también así, vía hoy Zoom, que tiene que ser virtual, ¿no? Pero creo que en todos esos nichos, ¿no? O sea, hay que abrir la comunicación para que sea más sencillo lograr lo que quieres lograr como empresa en realidad, ¿no? Me gusta mucho porque es eso, es como cuando entró el internet, ¿verdad? Y todo estaba ahí a la mano y después entraron los celulares y ahora entró el Zoom, empieza a haber una ética de uso y siento que apenas la estamos empezando a entender. Sí. Ahorita ya el celular antes lo tenías, oye, ya el celular en la mesa no lo traigas, o el internet, oye, aprende a usar la herramienta, a buscar la información, no por flojera, sino por realmente ir a buscarlo. Entonces siento que eso es el Zoom y me hace mucho sentido porque es la conexión. Es el poder verte, es el poder entender, me estás escuchando, el realmente estamos conectando. Yo también soy partícipe del 90% de remoto, pero sí es un tema de, oigan, es la parte humana. Ahora, si no pueden, pues entonces se tiene que quitar y limitar y hacer un híbrido diferente, pero claro. ¿qué te cuesta, verdad? O sea, sí se puede, entonces... Es rebeldía nada más, porque en cuanto les dices, ¿pueden abrir sus cámaras, por favor? Todo el mundo... como a regañadientes, ¿no? Sí. Empieza a decir, está bien, ya todo el mundo abre la cámara y dice, ni modo. Oye, y entonces con todo esto, entonces vas entendiendo todas las empresas, toda la parte de las empresas, tienes esta metodología que dices, estaba en Marcy, estaba en Procter & Gamble, y lo empiezas a aplicar y empiezas a ver esta escalabilidad. ¿La escalabilidad cómo se ve en una empresa? O sea, que son temas de tiempos, de años, o sea, ¿cómo, o es dependiendo de la estrategia que pongas, qué tan rápido quieres crecer? Interesante. Fíjate, lo que yo noto en una empresa es que hay ciertos niveles de madurez, por decirlo así. O sea, hay un nivel que tú lo comentabas ahorita que es primero que exista, ¿sale? O sea, cuál estrategia, cuál gente, o sea, vamos a que exista. Entonces, en esa primera fase, lo que necesitas es empezar a vender, empezar a entregar, empezar a generar eso, en los momentos malos no caer, ¿no? Tu cobranza, tus flujos. Creo que ahí hay ciertos elementos que hacen que una compañía no sucumba, ¿no? O sea, que tienen que ver justo con el cash, que es súper importante. Sí, las personas, la estructura y unas más. Pero en ese primer nivel, creo que es un tema donde solo la echas a andar y es muy estructurado. De supervivencia. Supervivencia, exactamente. Luego hay un siguiente nivel en donde identificas que las áreas están trabajando en silos. Eso es para mí muy característico. Cuando entro a hacer un análisis en una empresa que me pide ayudarle a escalarse, noto que es el área de logística, ¿no? Entonces, y siempre es que logística no entrega, ¿no? O sea, está ahí el maldito producto y no lo entrega. Y luego vas y preguntas a comercial, es que estos de logística no sé qué están pensando porque no entregan lo que tanto trabajo nos cuesta hacer. Y preguntas en cada una de las áreas y cada quien tiene ser víctima de un sistema, porque sí son víctimas de un sistema, en el que no trabajan de forma coordinada. Entonces, ese es como su nivel 2, o sea, ya hay entidades que se llaman departamentos, porque al principio es el emprendedor que hace todo, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, claro. La primero eres tú todo, eres el emprendedor base cero, que es la supervivencia y tienes que hacer que mejore. Luego empiezas a contratar gente, con la gente aparecen los silos y empiezan los departamentos y empieza como la guerra entre ellos porque no hay alineación. Una tercera etapa es cuando los alineas, ¿no? Ahí que siempre digo, en esta etapa necesitas un poco de intervención. La verdad es que las empresas no lo pueden hacer solas, sí necesitan un poco de ayuda, de guía, los empujas. Y como esta cuarta etapa es cuando logras integrarlos a través de procesos que podrían ser procesos como el S&OP, procesos como que te ayuden a que toda la compañía tenga un mismo hilo conductor de negocio, ¿no? Así la empresa se empieza a contar un poquito mes con mes, ¿no? Te dicen, pues este mes vendimos tanto y el costo en la planta fue tal y distribuimos tanto, ¿a qué costo? O sea, ya hay una historia que contar y está más estructurado. Un nivel 5 ya diría que es como un nivel de integración ya de sistemas, ¿no? O sea, ya cuando tienes ERPs que se conectan con el ERP o tu CRM más bien con tu cliente final, ¿no? O sea, ya empiezas a hacer conexiones con clientes, entonces ya empiezas a ser como mucho más integrado. Pero yo creo que en temas de escalabilidad lo que he notado es que las empresas tienen diferentes niveles, hay que identificar en qué nivel se encuentra la organización para que en ese nivel puedas meter pues, lo que se necesita, ¿no? ¿Y en qué se puede necesitar? Bueno, pues en temas sí de estrategia,
todas tienen siempre una posibilidad de mejorar su estrategia. Tienes que revisar las restricciones que pueden ser las personas. Si tienes una estrategia genial, pero no tienes al equipo que lo va a hacer, de nada sirve hacerlo eso. Y si no tienes el cash para soportar estos sueños, pues estás como out, ¿no? Entonces creo que cuidando estos temas, y el último es el más importante para mí, que es la ejecución, o sea, ejecutar lo que dices que vas a hacer. En esos 4 puntos es lo que normalmente yo cuido en una intervención cuando entro a una compañía a temas de escalabilidad. O sea, cuando entro a hacer una consultoría, digamos, un coaching de escalabilidad, que típicamente lo hago solo con el director general. O sea, esto no jala si no entras con el director general. Okay. Ahí sí, si entras con recursos humanos o con comercial, sí, te pierdes entre todas las iniciativas. No ocurre. Entro con el director general, ¿qué quieres hacer con tu empresa? ¿Dónde la quieres escalar? ¿En qué nivel te encuentras de estos 5? Aquí, vámonos con estos 4 puntos, ¿no? Que tu estrategia, tu gente, tu lado financiero, tu cash flow y finalmente la ejecución. ¿Qué tan bueno eres ejecutando lo que dices? Que es ahí donde todo... Sí, todo cambia. Sí, ahí la marrana fuerce el rabo, ¿no? Eso es donde vale y ya ahí tienes que trabajar mucho. Ahí es donde realmente se ve de qué estás hecho. Totalmente. En la parte de la ejecución. No, me hace mucho sentido. Y esto que hablas es de la historia. O sea, esos silos creo que te podría decir que la mayoría de las empresas están en eso. Se quedan trabadas ahí en el... Es que producción no tiene el producto, entonces yo no puedo embarcar, pero entonces lo comercial es la víctima. O sea, lo que dijiste es eso, se victimizan en vez de decir, a ver, oye, todos somos parte de la historia que estamos contando, ¿cómo voy ayudo? ¿Por qué no voy y pregunto? Oye, logística, ¿por qué no estás pudiendo? O sea, no se da. Es como si fueran equipos con diferentes camisas. Es como si en vez de estar en el mismo equipo, los delanteros, los medios y los defensas son áreas y sistemas separados y no entienden que todos tienen que ayudarse a meter gol. O sea, es algo que es bien difícil porque no se ve. Y como empieza a crecer la empresa por la escalabilidad, por eso te lo preguntaba, se empieza a hacer esa división otra vez con ese director que toda su vida estuvo ahí. Entonces como que todo lo estamos llevando hacia allá por cómo nos enseñaron acerca de las empresas, como nos enseñaron de esa es tu carrera y eso es lo que tú ejerces. Y entonces estamos trabajando constantemente en silos con títulos, con liderazgo jerárquico, ¿sí? Con un ego. Y ahí nos quedamos trabados y atorados. Entonces, si podemos desenredar eso, pues podemos facilitar el crecimiento y escalabilidad de la empresa. Totalmente. Es impresionante porque suena tan, o sea, es tan claro, fácil. Tan claro, pero dices, sí, o sea, otra vez, claro que para meterte a cambiar empresas grandes, pero las empresas que son pequeñas, que son medianas, si escuchas esto antes y dices, ok, a ver, espérame, vamos a hacer esto a crecer bien, no a crecer desmedido, tu desarrollo y tu pubertad como empresa, digamos, va a ser mucho más llevadera. Claro. Porque es como tu journey de vida como empresa, ¿verdad? Y fíjate que sí necesitas, ahorita que me hiciste reflexionar, o sea, sí necesitas como un tercero que te jale de esa atracción, porque yo lo sé, o sea, yo trabajo hoy en una empresa y todos los días estamos envueltos en el día a día, y el día a día te mata, o sea, tienes 1000 cosas que arreglar. Entonces, cuando estás en un proceso de escalabilidad y que quieres ver cómo llegas al siguiente nivel, o sea, necesitas salir un poco como de esa atracción, o sea, que alguien te jale a ti y a tu equipo directivo. O sea, creo que lo óptimo es trabajar el director general con el equipo directivo para que entre todos vean, ¿no?, hacia dónde todas las acciones diarias de silos o de no silos, ¿no? A dónde los está llevando, ¿no? Entonces, sí creo que se necesita ayuda porque he estado ahí, ¿no? O sea, he estado escalando empresas, he ayudado a emprendedores también a escalar desde cero, pero lo que sí noto es que todos necesitamos esa ayuda, ¿no? Todos necesitamos de esa persona, de ese trigger, de esa chispa, de esa persona que te jala, ¿no? Y te dice, mira, por acá hay otro camino que no se ve tan difícil como el que estás haciendo, sí, claro, ahorita, sí. ¿No? Lo que hablamos en la mañana, o sea, al principio, ¿verdad? De, oye, no tiene que ser el emprendimiento pesado, o sea, cansado. O sea, a ver, va a haber otras partes, pero hay maneras más sencillas de hacerlo. Y es todo esto, ¿verdad? Todo esto es la perspectiva, ¿verdad? Explorando la experiencia humana es poder decir eso justamente. A ver, ¿por qué no le doy oportunidad a esta persona que me diga qué está viendo desde su realidad, mi realidad y cómo la puedo llevar? Y es eso. ¿Con quién te gusta trabajar más? ¿Con emprendedores, con pymes, con empresas más grandes? O sea, ¿cuál es la que te dices, me siento más realizada? ¿O cuál es la que más gozo te da? Son súper distintas. Y como es una experiencia humana, lo digo en serio, sí. Pero es que no importa. Okay. No está bien, se vale. De verdad, porque
Por ejemplo, ahorita recientemente tengo un cliente de coaching que empezamos desde cero, o sea, desde qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O sea, fue sesión 1, o sea, mi método de coaching es primero, le pongo think openly. Vamos a pensar, o sea, ¿qué harías si el éxito estuviera asegurado? ¿A qué te dedicarías? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Entonces, en esa primera sesión exploramos muchas cosas y se toma una decisión, ¿no? La decisión de esa persona dice, ok, no me voy a emplear, voy a arrancar un negocio. Ok, perfecto. Segunda sesión, seguimos pensando de qué va a ser, ¿no? Pues va a ser un negocio de delivery, ¿no? De entrega de paquetería, tal. De esa sesión que fue hace 3, 4 meses, hoy esa empresa que ya existe anda facturando sus 400,000 pesos. Okay. Y dices, qué interesante cómo de algo tan poderoso como una conversación en donde le preguntas a esa persona qué es lo que quieres hacer y a partir de ahí empiezas este proceso de, bueno, a ver, paso 1, ¿qué hay que hacer? Clientes, 2, ejecución, 3, procesos, y lo empiezas a hacer repetidamente y todo el mérito, por supuesto, lo tiene el emprendedor, ¿no? Que lo hace, que lo ejecuta y que hoy ya existe esa empresa y que va a estar cerrando el año facturando $500,000 de pesos en cuestión de lo que damos es constancia, ¿verdad? Llueve, truene o relampaguee, ahí estás. Pero esa es la parte que me gusta en la que te enfocas en, vamos a tener un bosquejo antes. O sea, está bien ser aventado, está bien ser valiente, está bien decir voy por todo y me creo en mí, pero hazlo con un plan. O sea, hazlo con tus parámetros, con estas metas, objetivos, o sea, con toda esta manera de pensar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a contar o a escribir un cuento, una historia, me gusta mucho escribir, pero no tengo ese bosquejo, acabo en la tangente platicando de cosas que nada que ver, ¿verdad? O sea, de repente traes otro personaje y después dices, ¿para qué lo traje? ¿Por qué? Pues porque estabas en ese Superman, momento. ¿qué haces aquí? En ese momento estabas tú sintiendo otra cosa y dijiste, voy a meter esto, y a los 2 días dices, ¿qué estaba pensando, verdad? ¿Qué estaba haciendo? Y siento que eso es como emprendedores, nos solemos distraer muy fácil. ¿Por qué? Porque todo es una oportunidad. No que esté mal, todo es una posibilidad, todo es algo que puedes crear, es algo que te llama, pero esa distracción que sucede te quita la atracción que dices. Total. Esa atracción de todos los días, no importa si llueve, trueno, relampaguee, yo voy a estar ahí haciendo esto y me comprometo con ese camino porque ya lo estructuré. Correcto. Ya tengo ese bosquejo que tú tanto dices y que les ayudas a hacer. Esa visión es la visión de va a haber filas para allá. Exacto. Y esa visión con escalabilidad hizo que tuviera filas para los 2 lados. Entonces eso es lo bonito. O sea, estoy yéndome a ese inicio y ese ejemplo y tú dices, ok, tal vez no lo hizo con un coach, pero mi papá tenía ese bosquejo en la mente. Cañón. Mi papá tenía un coach dentro de sí, o sea, está cañón. Lo vio cañón y supo para dónde iba y se supo el coachar y supo el hacer las cosas difíciles y supo ser todas las partes de la empresa, igual que como tú lo puedes ejercer, todo le llamaba la atención y lo supo manejar y estructurar. Claro, caes y pegas y hay tropezones, pero vas a ser cometido. Lo supo. Ahora, te metes en todo, ves lo de más clientes y dices, a ver, pues me toca a mí, a ver si tanto, ¿verdad? Claro. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que dices de repente? A ver, me voy a aventar y yo voy a ser emprendedora también y voy a empezar mi propio negocio. Pues fíjate que es una necesidad, yo creo que, pues ahora sí, como te platiqué de mi familia, pues que la traigo en la sangre. O sea, es como, lo tengo que hacer. O sea, es un must hacerlo, ¿no? He tenido ahí como diferentes emprendimientos pequeños, ¿no? O sea, tengo un restaurante en Querétaro, soy socia de una fintech, ¿no? Socia, que no es lo mismo, ¿no? O sea, como que digamos que voy aventándome en proyectos en donde sé que puedo hacer más, ¿sale? O sea, esta cosita, esta chispa interna está ahí. Pero este año en particular dije, tengo que empezar a construir mi marca personal. O sea, Karedy Pérez Gómez Mejía tiene que ser conocida por algo, o sea, por dónde voy a empezar. Entonces, este año, que andaba yo en Cuba ya también escribiendo y un poquito bailando, porque me encanta bailar, dije, creo que de donde más hoy tengo experiencia, donde más puedo ayudar con mucha credibilidad, es ayudar a las personas a conseguir el trabajo que merecen,
que es esa última palabra, no es el que quieres, es el que mereces. Muchos tenemos el trabajo no que merecemos, tenemos el trabajo que podemos y en ello hay de verdad mucho sufrimiento y hay mucho menosprecio personal y profesional porque soportamos trabajos y soportamos condiciones de jefes, estructuras, valores y cosas que de verdad no enaltecen las grandes personas que somos, sino al revés. O sea, hay muchos trabajos que en lugar de empujarnos a ser nuestra mejor versión, nos empujan a estar ahí como en la nata esta de mediocridad, ¿no? Que no nos hace avanzar, incluso lo digo como país, ¿no? Entonces, sí. Me meto ahí, digo, creo que aquí tengo 20 años de experiencia. Hoy lo reflexionaba y yo creo que sí ha ayudado a miles de personas a tener un trabajo. Desde mi labor, ¿no? Sí. De meterlo a las diferentes empresas donde he trabajado, hasta en mi labor hoy de que la gente hoy me contrata para que los ayude a conseguir un trabajo, ¿no? Y tengo obviamente mi propio método, ¿no? Porque creo que cuando no tienes trabajo o cuando estás buscando trabajo, mi conclusión es, no tienes idea cómo conseguirlo, no tienes idea, Alex. O sea, es como tu currículum es una porquería. Sí. La historia que cuentas de ti también no es la mejor. O sea, no sabemos contar nuestra historia profesional, no sabemos dónde están nuestras fortalezas, las debilidades, cómo lo voy hilando, cómo tiene que ver con mi infancia, cómo... Eso es tu historia de vida, claro, que te hace fuerte para un trabajo, pero la gente no lo sabe. No sabe cómo ser entrevistada. Casi el 90-95% de las entrevistas son a cámara, digo, oye, qué complejo que si tú no sabes comunicarte aquí en el 1-1, que es distinto, pero imagínate que ahora tienes que transmitir todo eso en 45 minutos. Pues hay una parte muy importante de actuación, yo les digo, ¿no? O sea, la entrevista son 45 minutos de luces, cámara, acción. O sea, tienes que saber cómo entrar, cuál es tu historia base, cómo subir, cómo construir un nudo de comunicación, el desenlace, o sea, eso es lo que haces, ¿no? Todo esto, imagínate, todo ese es el proceso de buscar trabajo. Pero cuando no tienes, es un juego 100% mental. ¿Por qué? Porque estás apanicado. Perder un trabajo, tener un divorcio o tener la muerte de un familiar cercano son 3 eventos que están en el mismo nivel emocional, o sea, te pegan de la misma forma. Son momentos muy difíciles y más cuando lo entiendes a través del ego. Cuando tú como hombre, y lo veo más en los hombres, pierden una posición de director general, director de lo que tú quieras, esas personas llegan a perder su identidad completa. Entonces, imagínate que de un día para otro son estas personas omnipresentes y omnipotentes y tienen todo el poder en una organización y les dicen, hasta aquí llegaste, el día siguiente los tienes derrumbados porque no saben quiénes son. Se pierden, sí. Se pierden brutalmente. Entonces se les va la identidad, se les va el poder, el ego que estaba sembrado en esa posición y solo se quedan ellos como personas y piensan que eso es acá abajo. Y entonces mi trabajo es decirle, es totalmente al revés. Es llevarlos y decir, hey, antes de ser todo eso que te creíste que eras, pues eres una persona que ¿qué tienes? O sea, empieza a sacar tus fortalezas porque si no te levantas de ahí nadie te va a levantar. Entonces tienes esa situación, ¿no? de que no sabes quién eres, pierdes todo, pierdes identidad, pierdes ego, pierdes tu ingreso, tu lanita, ¿no? Además, si tienes hijos, qué complicado, si tienes familia, si tú eres la cabeza de esa familia, entra en una situación de verdad emocional súper compleja que es de la que tienes que salir, porque buscar trabajo cuando no lo tienes, vas en contra de ti mismo, vas en contra de lo que todos los días te platicas. O sea, si tú todos los días te platicas, qué estrés, ¿no? O sea, no tengo trabajo y no voy a tener, y cada día tengo menos dinero en el banco, ¿y cómo le voy a hacer? Y te ves desde la carencia, todos los días alimentas esa carencia, y cada vez es más difícil que consigas trabajo. Entonces, mi trabajo de coach de empleabilidad es, te tengo que desconectar de eso, y te tengo de verdad con este reflejo de lo que he vivido, porque también me he quedado sin trabajo, y también me he dado miedo, y he estado donde estás tú, te puedo decir con toda tranquilidad y con toda confianza de que lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Si ya has trabajado antes, ¿por qué no lograrías volver a trabajar? Entonces empieza el trabajo mental. O sea, tienes que desconectarte de esta inercia, ¿no? De decir, me está pasando lo peor que me pudo haber pasado en la vida. No, no es para tanto. Respírale, medítalo. De verdad, hay mucho trabajo de conciencia. O sea, ¿qué te vas a contar todos los días? Es un trabajo mental de conciencia. Ahora sí, ¿cuál es tu historia? ¿Cuáles son tus fortalezas? Date cuenta de todo lo que le puedes ofrecer a una organización. ¿Qué vas a ir a contar? ¿En qué tipo de posición? Entonces se abre un mundo de posibilidades.
Sí, y no con todos los candidatos. Siempre cuando veo un candidato que tiene todo ese potencial y todo eso, ya que digo todo esto, cuando así lo siento, le digo, te van a dar 2 propuestas y no vas a saber cuál elegir. Karedi, ¿cómo crees? Te va a pasar. Y pasa, ¿no? Y ahí tengo audios increíbles, ¿no? De Karedi, ya pasó, tengo 2 propuestas, no sé qué hacer. Te dije. Tienes que volver a confiar en ti, ¿no? Que ese es el proceso de ser coach de empleabilidad, ayudar a las personas a que vuelvan a tener confianza en sí mismas, a que tengan la capacidad de visionar, no hasta dónde va a llegar la fila, sino a que tengan capacidad de visionar dónde quieren estar, en qué tipo de empresa, en qué tipo de rol, cuál es ese trabajo que de verdad merecen. O sea, a veces lo mejor que te puede pasar es perder un trabajo y no lo ves así. Lo ves como una gran maldición, ¿no? Sí, o sea, claro. dices, ya me quedé sin trabajo. Y puede ser lo mejor que te pase, ¿no? O sea, a partir de ahí puedes encontrar un abanico enorme de posibilidades. Rompes un ciclo. Sí. O sea, y te ayuda. Y dijiste tantas cosas y la verdad es que me resuena todo lo que dices. Se me hace súper importante que la gente lo escuche y que lo sepa. Porque sí, le ponemos mucho, mucho peso a los títulos. Porque nos entregamos a los títulos. Y sacrificamos todo por ese título. Y cuando te lo quitan, se siente ahí un tema de quién soy. Y eso hablando de gente que tuvo toda una vida de carrera. Y como los jóvenes, lo que mencionaste, se me hace perfecto. O sea, ve a contar tu historia. Yo le digo a los chicos con los que hablo que van buscando trabajo, el desempeño se mide en 3 áreas. Habilidades, conocimiento. Y eso es lo que normalmente tú vas a la empresa y dices, cuando te están entrevistando, mira todos, Excel y... mis habilidades, claro. PowerPoint. Sí, PowerPoint, no, y todo lo que es Canva y idiomas y mira mis carreras y mis programas y fui presidente de habilidades y conocimiento. Pero nadie se fija en el talento. O sea, el desempeño de una persona es conocimiento, habilidades y talento. Las habilidades te las puedo enseñar. El conocimiento lo puedes obtener, pero el talento es tuyo. Y esa es la historia que tienes que ir a vender. Porque, oye, no sé. Lo hablamos. Eres facilitador, me vas a cambiar de puesto. No sé. Pero el talento lo tengo. O sea, de que puedo. Claro. Y cuando entras a una entrevista y cuando vas a hablarle a alguien y decirle desde tu ser, quién eres y a ver, es lo que yo puedo hacer por ti y estas herramientas las tengo ya. No lo sé, pero lo aprendo. ¿Por qué? Porque tengo esta otra manera de conllevarme como persona. Y es bien importante que se empodere la gente. Porque en la entrevista vas con miedo y lo que tienes que hacer al revés de ser un armadillo que estás así, es ser un pavo real que dices, a ver, esto es quién soy y si no soy match, mejor entendámoslo ahorita. Sí. Porque si no me voy a meter en un trabajo donde a 20 años voy a estar diciendo, ¿qué hago aquí? Por la supervivencia que mencionaste. Porque estamos en nuestra mente, no nos damos el tiempo y dejamos que ese diálogo de pánico nos haga tomar lo primero que se presenta. Y si no lo hacíamos con las relaciones, ¿por qué lo hacemos con el trabajo? Que va a ser lo que más vas a hacer en toda tu vida, más que estar con una pareja porque están trabajando. Es lo que más haces en el día. O sea, todo tu día está ahí. Y a veces estamos atados a trabajos que de verdad no tienen que ver con nada de lo que buscas internamente, ¿no? Y esa es la catástrofe. Es interesante porque es tener una relación con tu trabajo. No lo había pensado así, pero eso o sea, suena muy, muy romántico, ¿verdad? Pero sí. Bueno, o sea, muy abstracto, pero es tener, o sea, es presentarte como eres, no mentir y que la empresa también te diga quién es la empresa para ver si son match en esa relación de 8, 10, 12 horas que vas a tener por 5 días a la semana por toda tu... O sea, date la oportunidad de decirle realmente quién eres y no nomás le enseñes. Oye, tengo esto, hice esto. No. O sea, demuéstrale cómo vibras y cómo estás y qué padre que ese es el trabajo de ese coaching de empleabilidad. O sea, ahora ese coaching de empleabilidad es, oye, si eres merecedor del empleo. Claro, y de sueña en grande, ¿no? Ahorita te platiqué de las personas que no tienen trabajo y están en este duro proceso, ¿no? De poder conseguir, porque ellos como que sienten que van en contra del tiempo y emocionalmente es un proceso como complejo, ¿no? Pero tienes a los otros que están en un trabajo actualmente, pero que tienen esos vacíos y que es igual, ¿no? O sea, la mitad de mis clientes tienen trabajo y la mitad no tienen trabajo. O sea, la otra mitad es la gente que hoy tiene un trabajo y que dicen, ya, o sea, aquí ya no voy a crecer.
Okay. Aquí ya, o sea, tengo que entender, pero digamos que ahí la comodidad de la posición, la comodidad de ya un puesto, de que conoces a todo mundo, les cuesta mucho trabajo tomar acción, o sea, y son los clientes que más trabajo me cuestan. Yo puedo colocar más rápido a alguien que no tiene trabajo porque está en friega. Mi metodología, siempre les digo, esto es de el cohete en el culo o el cohete en el culo. Sí. Todo depende de qué tan alto quieras llegar, claro, ¿eh? O sea, métete lo que tú quieras, pero dale, o sea, dale, ¿no? Sí. Y en el caso de los que tienen trabajo, hijos de su madre, o sea, esos, a ver, o sea, es que como tienen el trabajo, entiendo, son agendas muy pesadas, pero también entiendo el dulcecito que les hablan de, ay, el VP, el director, el gerente, todo eso es de verdad, o sea, es un dulcecito que nos hace pensar que estamos bien cuando en realidad ya sabemos que ahí ya terminó el ciclo. Entonces ahí hay que saber identificar cuando el ciclo ya termina porque te mereces algo mejor. O sea, digo, a ver, si no es esto, ¿qué buscarías? ¿En dónde sería? Y de verdad les veo así los ojos, cómo les brillan, así de, es que siempre me hubiera gustado trabajar en tal empresa, con tal... Pues órale, o sea, hay que empezar ese proceso de tener ese trabajo que buscas, pero como que tampoco lo ven posible, entonces también hay muchas limitaciones y filtros, entonces sí es un trabajo de aventarte totalmente. Es de cambiar creencias y creo que eso les ayuda a romper esas creencias limitantes que tienen de no puedo cambiar. Y si sigo la línea, otra vez me hace sentido porque me gusta otra vez toda la narrativa y todo esto, pero si sigues la línea estás ahí en el puesto y dices, a ver, yo soy un personaje secundario, soy un actor de reparto en la historia de esta empresa, porque el protagonista es la empresa. Totalmente. Me está gustando cómo estoy contribuyendo a la historia de la empresa o a dónde la empresa va. Quiero ser parte de esta historia o hasta aquí llegué y ya el capítulo mío se acabó, ya el personaje va. Y no lo hacemos porque como que ya, como dices, ya te cuestionas qué más puede ser en otro lugar. Pero pues si te pones a pensar, oye, ¿qué tipo de personaje de reparto puedo ser allá? ¿Puedo ser el mejor personaje secundario allá? ¿Puedo ganarme el Oscar por eso? Oye, si allá sí, imagínate imagínate cuánto me voy a... O sea, ser el segundo, no el quinto, no el sexto, ser el mero mero. Sí. Y contribuir a esa historia, y siento que esa es bien padre, o sea, cambiar esa narrativa, pero sí, como bien dices, ya estoy encaminado en esta historia y ya romper esos ciclos, romper esas barreras, esos armazones que me he puesto, o estas, como le dicen, estas jaulas de oro. Sí. Que te ponen jaulas de oro, ¿verdad? O sea, estás acá con todo el dinero, pero estás miserable adentro, pero espérate, es que es de oro. Todos los trabajos son un poco eso. Sí. Todos son un poco eso. Es una jaula preciosa en la que estamos, ¿no? Tiene muchas cosas buenas. Yo estoy muy agradecida con la compañía para la cual trabajo, pero finalmente, sí, mientras yo esté trabajando ahí, pues es mi jaula de oro, pero es la de todos, ¿no? O sea, tiene sus aspectos positivos y negativos y yo creo que aquí lo importante es saber identificar si es la jaula en la que quieres estar, ¿no? Okay. Porque ya cuando tú te decides emprender, tú decides hacer tus cosas, bueno, pues tú harás tu propia jaula para invitar a otros pajarillos a que vengan acá a vivir lo que es esta experiencia, ¿no? De emprender contigo y de crecer y de ir por un sueño. Y por supuesto hay experiencias, ¿no? Que todos las escuchamos, como Google, como trabajar en esas empresas de tecnología, que todo el mundo quiere ser parte de esas jaulas de oro, ¿no? O sea, dices que qué padre, sí, ¿no? Claro. Entonces es un poco eso, ¿no? Como saber en qué tipo de sueño, en qué tipo de jaula quieres estar, pero consciente, ¿no? O sea, consciente de que eso es lo que estás buscando y es ahí donde quieres poner el tiempo, que es el mayor de tu vida, ¿no? Sí, yo lo tuve que cambiar de jaula y lo cambié a mi jardín. Es como mi jardín del Edén y hay árboles de diferentes cosas que riego y siembro todos los días. Entonces invito a la gente a mi banquita donde estoy viendo todo lo que hago. Y realmente cuando siento que un árbol está agarrando o dando mucha sombra sobre todo lo demás, sé que lo tengo que medir y no ser tan extremista. Tienes razón, fíjate. Yo creo que es a eso a lo que estamos migrando en el tema de los trabajos, porque sí creo que venimos de pensar que son como jaulas, ¿no? Por la forma en cómo también nos enseñaron que el trabajo se debe de cuidar y que no debes de perderlo y de que tienes que jubilarte en el mismo trabajo, sí. ¿No? O sea, como que hay un tema ahí de enseñanza y entonces por eso es la jaula, ¿no? Pero yo creo que hoy que podemos nosotros generar esos nuevos espacios de trabajo son más jardines, ¿no? Son más espacios de convivencia, porque tiene que cambiar, o sea, ese chip tiene que cambiar y tiene que ser un estadio de conciencia distinto y la gente que está ahí tiene que saber que los estás ayudando a sembrar y que estás sembrando cosas y que hay que cuidarse y que cuando tú no responsablemente, cuando tú
rompes esa responsabilidad y dejas de cuidar lo que siembras, pues se muere, ¿no? Y cuando se te muere algo... Sí, no, duele. O sea, lo dejas ir y Sí. ya no lo puedes volver a traer. O sea, no lo puedes pisar el acelerador a la evolución de que crezca eso de nuevo desde inicio. Exacto. Oye, y ahora, el coaching de escalabilidad, discúlpame, ¿lo das con empresas también? O sea, eso, entonces vas con las empresas. Sí, o sea, digamos que tengo 3 nichos de negocio, ¿no? Uno que tiene que ver con el coaching de empleabilidad, que cualquier persona me contacta, ¿no? Tenga o no tenga trabajo, y con ellos trabajo para esto, ¿no? Okay. El coaching de escalabilidad, trabajo con empresas que ya existen, que ya facturan, típicamente con el director general, y arranco con este diagnóstico, ¿no? De, a ver, tu director general, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo vamos a ir escalando tu empresa, ¿no? Y de ahí un plan de trabajo, y trabajo con ellos. Y el otro coaching, que es de emprendimiento y negocios, que ese es el base cero, que me encanta, ¿no? Porque ese es, platícame qué quieres crear, y desde base cero, como yogur Tarzán, ¿no? Sí, claro. Vamos a darle desde el cero, desde la idea, desde ahí vamos a generar un negocio que hoy no existe. Entonces son diferentes tipos de acompañamiento, diferentes tipos de facilitación que hago con todos los emprendedores, porque de alguna forma, si también lo piensas, una persona que quiere buscar trabajo, pues está emprendiendo en justo el encontrar ese trabajo. O sea, todos emprendemos acciones, y lo que hago es facilitar que ese proceso de emprendimiento pues no sea tan duro, ¿no? Que sea más guiado, que sea más sencillo, y que de forma ágil puedan lograr esos objetivos de forma más sencilla, ¿no? Yo le llamo no bullshit coaching, ¿no? Entonces, de esa forma, lo que es, y vámonos directo, y vámonos a hacer eso que quieres, ¿no? Ese es mi objetivo. Llevando la narrativa, así como dijiste, de que todo tiene el desenlace y todo, y acaba de parecer, creo que fue el clímax de la historia, ahorita vamos a la conclusión, pero creo que el mío, entonces, eres un experto en escalabilidad, porque hablaste de la concientización. Tú le ayudas a la gente a escalarse como personas. O sea, les ayudas a que entiendan cómo ellos van a guiarse, a entenderse, a comprenderse para escalarse como personas, escalar esa montaña que tienen dentro, llegar a ese siguiente nivel y después contribuir con donde llegaron a la escalabilidad de otro lugar, generando valor, significado, contribución. Entonces, es bien bonito porque ya entiendo la parte humana y la parte estratégica que veo en ti, que es eso, o sea, quiero que todos crezcan y sean, no tanto de ser tu mejor versión, sino de que todos expresen su mejor versión y que todos tengan la oportunidad de vivirla y no se sientan atados o atorados por la burocracia o por las creencias limitantes. Entonces me encanta porque eres la experta en escalabilidad personal y empresarial, y eso es delicioso porque realmente, pues, a fin de cuentas es la experiencia humana como persona, pero después cómo contribuyes a un proyecto de alguien más. Te felicito. Ay, me gustó mucho. Bien. Qué padre cómo lo comentas. O sea, me gusta porque lo veo y todo lo irradias, y ese gusto que tienes realmente veo y sé que esas miles de personas van a ser nomás el inicio que has ayudado, y con este nuevo emprendimiento vas a poder ayudar y vas a ayudar a miles más porque lo has vivido de primera mano, y creo que está bien interesante. Yo empiezo primero como con la persona y después me fui a la empresa. Yo la empresa la veo como una persona. Para mí la empresa es un ente. Tú llegaste a ver la empresa como, o sea, la empresa cómo está, y después decir, a ver, como que lo pasaste, lo que aprendiste de la empresa a la persona. Y es lo que les digo, oigan, no, es que ustedes son los CEOs de su vida. Y cuando primero entiendes tu estructura y tu metodología y cómo tú estás, es más fácil escalar. Tal cual. Esa escalabilidad me hace sentido, o sea, con lo que yo digo y propongo digo, wow, está... Gracias. Es el CEO de tu vida, exacto. Es el CEO de tu vida, así les digo. O sea, es que primero empiezas siendo el general de tus yo futuros, eres el director de la película, eres el director general de tu vida, y tú eres el que decide a quién le invierte tiempo. Mencionaste el tiempo, el recurso más preciado. Totalmente. ¿A quién se lo estoy dedicando? ¿A quién se lo estoy dando? ¿A qué parte? ¿A mi escalabilidad personal? ¿O a mi escalabilidad como profesional? ¿Con quién estoy yendo? Entonces, esa es la parte que digo, qué delicia. Porque pues viene siendo eso, CEO de tu vida, y tú inviertes. Exactamente, tú decides. Tú decides en qué invertir. Y que creces. Y qué padre, entonces qué padre que estás ahorita con todo el tema también de inversión, y me imagino que tú vas y ves negocios y pues ya tienes toda una estructura de estrategia de decir, aquí le falta esto, y el valor agregado que traigo no simplemente es tal vez de capital, es de todos los 20 años de experiencia que llevo conmigo. Entonces,
Sí, totalmente. Pues qué afortunados ese restaurante y esa fintech de que estés ahí con ellos. Sí, los que vienen, los que vienen. Justo te platicaba más temprano que, o sea, lo que viene para mí en este sentido de seguirme yo escalando, porque si eso hago, para mí no hay de otra más que yo escalarme. Sí. El siguiente año voy a estar en San Francisco haciendo un máster justo Okay. en emprendedurismo e innovación, porque, o sea, creo que voy como a la meca, ¿no? Sí, claro. De dónde están hoy naciendo estos nuevos negocios. O sea, debe de haber formas todavía. O sea, yo tengo 20 años de experiencia haciendo esto, sí, pero debe de haber todavía mejores formas de hacerlo y debe de haber mejores formas de fomentar la innovación, de crear nuevos negocios, de crear cosas que hoy no existen. Entonces, estoy muy emocionada de eso, que voy a ir a aprender, que voy a ir a vivir. Digo, la sola experiencia de estar viviendo en San Francisco va a estar increíble, de poder aprender todo esto, de poder llevar esto ahora también a mi metodología y poder ayudar a más personas, ya no solo en México, sino también allá. O sea, wow, o sea, me parece... Qué padre, nomás te veo emocionada y siento la vibración y la vas a gozar y es eso. Sí. Es que todos encuentren eso. Es trabajo, sí, pero es una ocupación que te nace, que te lleva, que te hace vibrar. Sí, al parecer a veces creemos que tenemos que agarrarlo primero, pero hay maneras con Caredy de encontrar y de escalarte tú, de decir, ¿sabes qué? Hay otras áreas, hay otros lugares a los que puedo ir y tal vez donde me van a valorar más. ¿Dónde te pueden localizar si alguien quiere? Porque yo primero voy yo, ¿verdad? Primero voy yo a pedirte, pero los demás que te puedan, o que les haya resonado esto, ¿dónde te pueden encontrar, Caredy? Mis redes sociales. Estoy muy al pendiente en Instagram, caredy.perezgomez. Estoy idéntica en LinkedIn, okay. Caredy.perezgomez, también mi cuenta de TikTok, pero bueno, en mis redes sociales ahí estoy pendiente de poder ayudar y poder seguir haciendo esto y crecer, porque de verdad, cada que tengo a una persona que trabaja conmigo, crecemos juntos. No es bullshit, es real. Sí. Cada que trabajo con alguien y en el sueño, en eso que la persona quiere lograr, yo aprendo y me involucro en su proceso, sea de escalabilidad, sea de coaching de empleabilidad o de algo, una idea. Todos tenemos una idea que queremos hacer, todos, es que todos, pero muchos pues nos vamos a la muerte con esa idea, ¿no? Y yo creo que, y ese es como mi leitmotiv, ¿no? O sea, mi motivo último es que de verdad el día que tenga que morir, porque todos vamos a morir, ¿no? Que diga, lo hice, lo intenté, no me quedé con nada en la cabeza de me hubiera encantado hacer, no, lo hice. Entonces, hay que hacerlo. Creo que puedo ayudar a que las personas puedan hacer eso que tienen detrás, ¿no? O sea, como esa idea y a poderla cristalizar de una forma mucho más eficiente, con más acción y sin bullshit. Lo veo y no hay una onza de bullshit en lo que me estás diciendo. Lo veo y lo siento y te lo agradezco. Y como última pregunta, que es algo que a veces le hago a los invitados, es, para ti, Caredy, ¿qué es el bienestar? Es una pregunta compleja, ¿eh? O sea, te doy tiempo para pensarlo, pero es un tema de, a ver, para ti, porque les ayudas a los demás. Para ti, ¿cómo se ve el bienestar? ¿Cómo se ve ese jardín que te platiqué? Fíjate que te diría que es un camino primero, ¿sabes? O sea, que el bienestar es un camino y que siento que transito en él y que voy descubriendo qué significa eso. Y creo hoy, en este momento, que tiene que ver con un estado de conciencia. Justo Osho acaba de aparecer en mi vida, yo no tenía ni idea quién era. Y en este despertar de mi conciencia, ¿no? De poder saber, o sea, qué hacer con toda esta existencia, con este agradecimiento de estar viva, con estas ideas de cosas que quiero hacer. O sea, creo que el bienestar, en mi caso ahorita, significa un juego mental en donde tengo que estar presente y consciente, ¿sabes? O sea, para mí eso es el bienestar, o sea, que en lo que hoy me pasa, yo tenga la capacidad de eso conscientemente decir, lo que sea que me pasa es lo mejor que me está pasando, porque yo lo estoy creando, porque yo soy capaz de contar esa historia, de pase lo que me pase, que sea lo mejor. O sea, hoy no sonó un despertador, pero sonó otro. Pedí un Uber en la mañana y no llegó y pedí otro. Llegué al aeropuerto y vi la fila más larga que había visto en la vida y dije, ya perdí el avión, y encontré otra puerta. Llegué a mi avión y me había tocado la puerta de emergencia, me paré y pedí por otro asiento y me lo dieron. Para mí bienestar es, no importa lo que te pase en la vida, siempre tienes el poder de cambiar lo que te pasa en la vida. Tenemos ese poder. Entonces, para mí bienestar es usar ese poder para transformar lo que te pasa en la vida en lo mejor que te pudo pasar en tu día. Entonces, el bienestar viene siendo que tú puedas crear tu realidad día con día y tú puedas elegir. Ser feliz es una opción
y cómo tú te enfrentas está el bienestar ahí presente. O sea, el bienestar es poder crear cada día tu realidad. Gracias. Exacto. Me gusta. Pues Karedy, muchísimas gracias. Te agradezco. Estoy vibrando, estoy emocionado, me voy con un mundo de ideas que procesar, un mundo de cosas. Y espero que todos los que hayan escuchado hayan llevado algo a sus vidas o lo puedan llevar, porque yo sé que cada quien está en diferentes etapas. Como bien dijo, hay emprendedores, hay empresas, cada quien está en su diferente nivel. Espero que se hayan podido llevar algo que puedan decir, ¿sabes qué? Esto es una herramienta, una manera de ver la vida, una perspectiva nueva para poder explorar mi experiencia humana. Y gracias a Karedy que nos la compartió y ahora la puedo ver diferente. Y por favor, los invito a que sigan viendo. Nunca saben cuándo alguien les va a decir algo, una palabra, una frase, una anécdota que pueda hacer que ustedes disfruten y gocen mayor bienestar en su única y particular experiencia humana. Gracias por acompañarnos.